tardes, damas y caballeros. Daremos inicio a nuestra jornada vespertina. Nos mantenemos en este segundo bloque y ahora con el tema Tratamiento de las aguas residuales urbanas y su disposición final. En un conversatorio que será moderado por Elisa Suárez de Gómez, directora ejecutiva de Convivienda. Le acompañan Giovanni Calcaño, secretario de la Junta Directiva de Convivienda; Alejandro Ferrer, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción; Johnny Sánchez, gerente de proyectos del Programa Saneamiento de Panamá; Eduardo Ruiz, jefe de la sección de disposición final de aguas residuales del IDAM. Los recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí. Y antes de comenzar el panel, yo no puedo dejar de decirlo, pero oye, hay que darle un aplauso a ITSE. Qué maravilla de instalaciones, ¿no les parece? Vamos a darle un aplauso a ITSE. Y por supuesto, al CONEP por organizar este tipo de actividades tan importantes. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos atañe y que es importante dentro de los temas de agua. Es el tratamiento de las aguas residuales. No es solamente el agua para el consumo humano o para la producción o para el canal. ¿Y qué hacemos con el agua después que la usamos? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes tienen las responsabilidades? ¿Realmente a dónde tienen que acudir las comunidades y las personas con este tipo de problemas? A veces los problemas no se arreglan porque no sabemos o no acudimos a quienes realmente tienen la responsabilidad de asumir esas mejoras que hay que hacerles a los sistemas. Y para eso contamos pues con un panel sumamente interesante el día de hoy. Vamos a comenzar con el representante del MINSA, señor Johnny Sánchez. ¿Cómo está? Sí, señor Johnny, a ver, ¿y qué tiene que ver el MINSA con el tema del tratamiento del agua? ¿Con cuáles mecanismos de hecho cuenta el MINSA para fortalecer la sostenibilidad del sistema de saneamiento? ¿Es el MINSA el que está encargado de eso? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, en sí, pues el MINSA, por supuesto, es el regente de la salud a nivel nacional y adicionalmente, pues el IDAM es la entidad rectora en cuanto al manejo de agua potable y saneamiento a nivel nacional. Sin embargo, como se explicó esta mañana, el programa Saneamiento de Panamá desde 2001 fue designado por el MINSA para colaborar en este tema de agua y saneamiento y pues desde esa fecha, hace 24 años, se ha estado haciendo intervenciones principalmente en el distrito de Panamá y San Miguelito, y a partir de 2015 se iniciaron los primeros estudios en el sector de Arraiján y Chorrera. Adicionalmente, con el convenio IDAM-CONADES, se ha estado haciendo estos trabajos de operación y mantenimiento en la ciudad de Panamá y San Miguelito, lo cual ha coadyuvado a la mejoría de la calidad del agua de los afluentes de la ciudad capital y, por supuesto, de la bahía. Así que a través de estas acciones y de estas inversiones, que son poco más de 1.500 millones en estos 24 años, el Estado, a través del MINSA, ha estado haciendo estas actividades para la mejoría y para tener pues una mejor calidad de vida en nuestra ciudad. O sea, usted se refiere precisamente a la planta de tratamiento de aguas residuales que está en Panamá. Ustedes son los rectores. Correcto. Actualmente, el MINSA, a través del Programa Saneamiento de Panamá, se encarga de la operación y mantenimiento de la PETAR Juan Díaz.
Muy bien. Y siempre escuchamos en los medios de comunicación temas que tienen que ver precisamente con el tratamiento de aguas residuales. ¿Cuál sería la ruta de acción inmediata que se debe tomar en una crisis por una falla en el tratamiento de esas aguas? O sea, tenemos un protocolo, tenemos un procedimiento. ¿Quién se encarga de un procedimiento cuando hay alguna falla en estos sistemas? Si existen. Por supuesto, sí hay protocolos. Estos son a través de un estudio de impacto ambiental. Adicionalmente, a través de Mi Ambiente, pues se tienen estos protocolos de mitigación. En el caso de que hayan estos temas de fuga, se hacen las comunicaciones con Mi Ambiente y pues a través del plan de manejo ambiental se toman las medidas necesarias para mitigar el impacto que pueda ocasionar. O sea que es un trabajo en conjunto con varias instituciones. Es correcto. Este trabajo de operación y mantenimiento se hace en conjunto con, como le mencioné anteriormente, con IDAN, con Mi Ambiente. Adicionalmente, todas las intervenciones que se hacen en la ciudad, por supuesto, en coordinación con municipios, para el tema con el MOD, con MIBI, o sea, hay una relación interinstitucional que se busca no afectar intervenciones de otras entidades o la ejecución de estos proyectos para hacerlas de una manera coordinada. Ok, muchas gracias. Obviamente, aquí todos sabemos que el rector del agua es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN. Entonces, nuestro representante Eduardo Ruiz, bienvenido, don Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Coméntenos un poco, porque siempre está la duda y a veces fallamos incluso desde las propias instituciones que no entendemos quiénes son los rectores realmente de resolver algunos problemas. Cuéntenos quién es el responsable, según la legislación vigente en la República de Panamá, de operar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar aquí y por la oportunidad. Primero, para responder su pregunta, tendríamos que mencionar que nosotros en la institución estamos regidos por dos leyes grandes, marcos. La ley 77 del 2001, que moderniza la institución, y la ley 2 de la SEP, que regula a los prestadores de servicios. En ese sentido, el IDAN debe, uno de los artículos de la ley indica que el IDAN recibirá todas las plantas a título gratuito, pero el artículo 52, 53, no recuerdo en este momento exactamente, indica que para recibir estos sistemas deben cumplir con una serie de parámetros de viviendas tipo social por un monto no mayor de 15.000 balboas. Entonces, desde ese sentido, tienen que ser traspasados. Lo que no esté traspasado, el IDAN no está obligado a atenderlo, no, porque no ha sido traspasado. Entonces, ahí hay un tema que siempre ha quedado como en el aire y yo creo que se debe revisar. En su momento lo estaremos haciendo como institución. Definitivamente, porque es una legislación que quedó bastante obsoleta, número uno, número dos, nada más para datos de referencia. Cuando se hizo precisamente la ley del IDAN, que, y corríjame si estoy equivocada, que obligaba a hacer plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? En todos los proyectos urbanísticos nunca se dijo al promotor qué tipo de plantas eran ni se le especificó qué tipo de plantas eran. Y esto nos ha acarreado grandes problemas tanto para la institución como para los promotores, porque definitivamente si usted no tenía una forma técnica de hacerlo, todo el que desarrolló un proyecto lo desarrolló según sus propias iniciativas y sus propias formas de hacerlo técnicamente. Eso ha ocasionado problemas y ahí viene uno de los temas que yo creo que sería muy interesante aclarar y que definitivamente tiene que evolucionar y tiene que hacerlo pronto, porque estamos hablando de más de 30 años en que no necesariamente la institución responsable ha estado pudiendo atender esas plantas de tratamiento. Entonces me queda la duda, ¿qué retos técnicos y normativos, por lo tanto, enfrenta el IDAN en la operación de esas plantas de tratamiento? ¿Qué sería aquello en que podríamos trabajar
de la mano desarrolladores e instituciones para resolver evidentemente un problema que en este momento no se ha resuelto. Bueno, en ese sentido, definitivamente aquí en todas las exposiciones que se han dado, se ha hablado del tema de la gobernabilidad. Creo que eso entra en esa fase. Veo con muy buenos ojos a nivel personal, pues, todo lo que se ha planteado en este foro, y me parece que esa es la vía. Primero, atacar esa parte. Definitivamente, lo primero era poder hablarlo, por lo menos. O sea, nadie puede resolver un problema si por lo menos no sabe que tiene el problema, aunque yo creo que aquí todos estamos conscientes del problema. Y de hecho, desde el punto de vista de las instituciones, hemos oído un poco pues, lo que nos han tenido que decir, y ahora voy al que desarrolla proyectos de construcción, al que desarrolla proyectos urbanísticos y que le toca directamente este tipo de legislaciones que existen en la República de Panamá. Y yo le preguntaría al presidente de CAPAC, Alejandro Ferrer, bienvenido don Alejandro, ese colapso de plantas de tratamiento de aguas residuales en proyectos residenciales que muchas veces hablamos, proyectos que es una situación recurrente, pero que son proyectos, por ejemplo, que no están regidos bajo la ley de pH, donde ningún promotor o desarrollador es el que le toca cobrar el recibo, ¿verdad? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Qué situación, cómo piensan ustedes que de alguna manera tenemos que llegar a acuerdos para poderlo resolver? Sabiendo que hay urbanizaciones que entregaron su última casa hace 20 años, y yo estoy segura que Giovanni después nos va a poder hablar de eso, y que al día de hoy todavía el IDAC no ha recibido esas plantas. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Gracias, Elisa. Nosotros desde CAPAC hemos impulsado el traspaso de plantas de tratamiento al IDAN, porque entendemos que es una obligación del Estado recibirlas. Y a pesar de que esto es, digamos, una campaña de años y esfuerzos conjuntos que se han realizado en esta vía, hoy no hemos logrado avanzar en este paso tan necesario. Y entendamos una cosa, cuando se constituye una propiedad horizontal, donde los habitantes, los residentes, tienen una cuota bajo la cual se mantienen los diferentes sistemas que brindan servicios a las casas, vamos a tener sistemas que son operativos y que están al cuidado de una empresa y que tienen la capacidad de funcionar en el tiempo. Pero cuando entramos en un limbo donde nadie se hace cargo de las cosas y no para adelantar la posición de los promotores, que lo tengo aquí a mi izquierda, al final un promotor no puede ser el responsable eterno de una planta de tratamiento cuando él no está cobrando ese servicio por ningún lado. Entonces, ese modelo ya hemos visto que no funciona, es insostenible y se hace importante que el IDAN se le asignen los recursos presupuestarios y técnicos para poder recibir y mantener plantas de tratamiento. Definitivamente, en esa misma línea, no siendo el trabajo del desarrollador manejar plantas de tratamiento, o sea, no es el trabajo del que hace proyectos urbanísticos, es hacer la infraestructura, entregarla en buenas condiciones, cumplir con las normas, y las instituciones que lo rigen deben ser quienes le den ese servicio, pero lo que ha ocurrido es que eso no está pasando y tampoco los usuarios estamos pagando por ese servicio, y eso es una cosa que tenemos que tener clara. Tú no puedes pretender que alguien que no paga algo reciba el servicio, igual que nosotros, que no cobramos el servicio de plantas de tratamiento, no lo cobramos también cuando salen las comunidades preocupadas evidentemente por los temas ambientales. Al primero que se voltean es al promotor que hizo el proyecto. Ese promotor tiene 20 años que ya entregó pues, la última casa, y creo que tenemos casos de más de 20 años, hasta de 25 y 30 años de haber entregado la última casa. Pero bueno, ¿hay algún caso de éxito que ustedes conozcan en el caso de que haya podido funcionar este sistema de plantas de tratamiento manejadas por promotores, que cobra el promotor el servicio a través de un grupo, de una estructura de desarrollo que se llama PH? Es decir, yo pago como residente de una vivienda, yo pago, ¿verdad?, porque me mantengan
adecuadamente mis áreas comunes, dentro de ellas la planta de tratamiento. En este esquema, ¿funcionan? ¿Tenemos historias de éxito? Definitivamente que sí, porque en un PH se nombra una administración que se hace cargo de todos los costos de mantenimiento, insumos y operación, y esto no solo funciona en urbanizaciones de casas, sino que funciona en edificios, que son evidentemente estructuras verticales que tienen ascensores, tienen sistemas de bomba para el trasiego de agua y otra serie de servicios que son un poquito diferentes a los de una urbanización, pero en esencia es lo mismo. Los centros comerciales funcionan igual. Entonces es un modelo que ha sido probado, que es funcional y que sencillamente, si ya funciona, se puede poner en efecto para el beneficio de todas las personas que quieren vivir en comunidad. Perfecto, eso es el tema de PH. ¿Y qué pasa con las urbanizaciones que no son PH? Que yo creo que ese es el problema. Aquellas que evidentemente la ley dice tienes que entregar la planta, pero que el IDAN no las recibe. Y hablo del IDAN porque es específicamente el IDAN el que debe recibir las plantas de tratamiento de aguas residuales por la ley existente. Podrían entonces, pensando en otra estructura, además del tema de los PHs, no todas las urbanizaciones se pueden convertir en PH, pero bueno, aquellas que sí ya son PH, pero también podríamos utilizar estos sistemas para generar energía. Nosotros vemos que en otros países se usan las plantas de tratamiento como generadoras de energía y se podría pensar en un futuro, tal vez es ambicioso, pero podríamos pensar en una estructura de ese tipo. Sí, y además de eso, lo más importante de esto es que las personas que viven en una comunidad creen conciencia y busquen la manera de resolver sus propias situaciones, porque al final del camino siempre está la opción de solicitar a la institución que se haga cargo, pero a falta de eso, yo sí creo que los principales perjudicados de que una planta de tratamiento no funcione son los que allí viven. Entonces, sí es importante que aun cuando no existan estructuras de PH, que se busquen los mecanismos para que comunidades se puedan organizar y de alguna forma, excelentes los proyectos de generación, pero también cuidar de sus propias aguas residuales, porque al final es una forma también de ser responsables con el ambiente, de lo que consumimos, buscar la forma de devolverlo en la mejor condición posible. O sea que realmente tenemos opciones, lo que tenemos es que explorarla y entender que cada uno, el desarrollador, la institución y el propio residente, tenemos una parte de responsabilidad. Es una responsabilidad compartida y eso tenemos que entenderlo. En esa misma línea, en ese mismo orden de ideas, Convivienda por años ha tratado este tema porque somos precisamente los desarrolladores, el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, de proyectos urbanísticos que no necesariamente iniciaron siendo PHs. Nosotros al principio simplemente hacíamos urbanizaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué desafíos está enfrentando el sector inmobiliario en este momento? Precisamente con el tema de aguas residuales, entendiendo que aquellas urbanizaciones que no son PH y que, por cierto, se tienen cualquier cantidad ya de inventarios de esas plantas, cuáles son, dónde están, quién tiene que hacerse responsable de ellas. ¿Cuál es el desafío más grande que estamos pasando? Y un ejemplo, por ejemplo, de ustedes con una de estas plantas que tienen más de 25 años y no se ha recibido. Buenas tardes y gracias al CONEP por la oportunidad de participar. Sí, retos, desafíos, los promotores tenemos muchos, pero hablando específicamente del tema de aguas residuales, realmente el mayor reto es el traspaso de esa planta de tratamiento, su operación y mantenimiento. En efecto, como planteabas, hay promotores que tienen plantas de tratamiento que datan de 15, inclusive hasta más de 20 años de estar operándolas porque simplemente no se ha logrado el traspaso al IDAN. Data tenemos, más o menos tengo en mi cabeza, entre 7 y 8 promotores operan 47 plantas de tratamiento. Y Convivienda tiene poco más de 20 promotores que más o menos estamos hablando que representan como el 70% de las viviendas que se hacen en este país. Entonces, operar una planta de tratamiento durante 10, 15, 12 años
Realmente se escapa del presupuesto de cualquier proyecto de urbanización residencial. Entonces le toca al promotor, con los proyectos nuevos que tiene andando, subsidiar de alguna manera estos proyectos más viejos. Y obviamente no todos los promotores lo pueden hacer. Hay promotores que simplemente se dedican a hacer 1 o 2 proyectos y realmente no hay economía que aguante la operación de una planta de tratamiento de manera indefinida realmente, porque no tenemos certeza de cuándo vamos a poder traspasar esta infraestructura al Estado. Tal como decías, Elisa, nosotros operamos una planta que realmente no nos corresponde y lo hacemos de manera responsable, casualmente por lo que comentaba Alejandro, de no crearle un perjuicio a la comunidad y no crear un perjuicio al ambiente. Pero realmente no es algo que nos corresponde. Nosotros no cobramos por un servicio de tratamiento, ni siquiera muchas veces cobramos por el servicio de agua potable y a veces nos toca colocar pozos. O sea, es complicada la situación realmente. Y realmente lo que estamos buscando es que de alguna manera el IDAN se haga responsable y busquemos alguna forma de encontrarle salida a esto porque realmente es insostenible. ¿Nos puedes hablar un poquito cuál es uno de los costos más grandes? Porque tú dices la planta de tratamiento, pero ¿en qué se gasta en la planta de tratamiento? O sea, ¿cuál es el costo que se tiene de esa planta? ¿Cuáles son esos insumos que nadie paga y que el promotor responsablemente tiene que pagar por los años que sean? Y eso es absurdo, pero así está pasando. Dinos un ejemplo de alguno de esos costos. A ver, uno de los rubros que más pesa es la cuenta de energía eléctrica. Un proyecto de 400 casas fácilmente, dependiendo del sistema, obviamente hay sistemas que consumen más energía, otros que consumen un poco menos, pero estamos hablando de $3,000 a $4,000 al mes en un proyecto de 300, 400 viviendas. A eso tenemos que sumarle el hecho de que hay una normativa ambiental. La normativa 35/2019, que es la que rige la descarga de aguas residuales en cuerpos de agua viva y bueno, también al subsuelo. Esa normativa establece que uno tiene que verificar la calidad de esta agua residual. Y los laboratorios para verificar los parámetros que se estén dentro de la normativa, estamos hablando que fácilmente pueden costar $3,000 a $5,000 dependiendo del caudal que tenga la planta. La planta que yo planteaba de 300 a 400 viviendas fácilmente va a pagar poco menos de $3,000 al mes solamente en pruebas de laboratorio para cumplir con la normativa. Entonces, si a eso le sumamos la cuenta de energía eléctrica, estamos hablando de fácilmente $7,000 al mes en un proyecto que usted terminó, donde ya cobró todas las viviendas y básicamente usted está subsidiando algo que realmente no le corresponde. Yo creo que eso es bien importante porque es fácil decir, bueno, el que me construyó la vivienda es el responsable. Y se nos olvida que para eso nosotros recibimos unos recibos todos los meses de los prestadores de servicio, del agua, de la luz, del cable. Esos servicios no los presta el promotor que desarrolló una urbanización, y menos hace 25 años cuando no había el sistema de peajes. Y realmente creemos, y esta es una conversación recurrente con el IDAN, porque ni siquiera lo ponen en el presupuesto, ya lo pusieron este año en el presupuesto lo que cuesta, porque ya entiendo que Capac y Convivienda han entregado los últimos informes de qué plantas están en estas condiciones, que no son PH, que tienen años de no haberse recibido. Entonces me llama la atención y pregunto tanto al IDAN como al Ministerio de Salud en lo que le atañe, porque son los que nos hacen las pruebas para saber si las plantas están en condiciones de ser entregadas después de 25 años. Obviamente, posiblemente, no necesariamente estarán en las mejores condiciones, pero ¿ya tenemos presupuesto para eso? En el caso del IDAN, nosotros hemos podido, en esta generación nueva de profesionales que han entrado a la institución, hacer algunas contrataciones. Estamos atendiendo en Panamá Oeste 13 plantas de tratamiento que las estamos llevando. Habíamos salido de un contrato, ahora lo estamos haciendo nosotros. Por otro lado, los compañeros de saneamiento nos están apoyando con algunas otras tantas más en Panamá Este. Estamos viendo, ¿cómo se llama?, que está cambiando la dinámica, pero ciertamente tenemos que repetir y que hay un tema de gobernanza
en donde nosotros como funcionarios solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Nosotros estamos atendiendo todo lo que es plantas que ahorita mismo priorizando las que son parte de la institución, como lo estipula la ley. Realmente a veces se puede confundir con plantas que pues, por alguna razón no están funcionando, pero que nunca fueron traspasadas. Aunque no parezca real, hay plantas que ni siquiera se hicieron el intento de traspasarlas y fueron abandonadas. O sea, no reposan en la institución de documentación. No digo que es la mayoría, pero sí existe el caso. Pero evidentemente sí hemos podido avanzar y esperamos que esto se dé con mayor auge en los próximos años para ir, digamos, recuperando las instalaciones que el IDAN tiene y en su momento, si tocamos los temas legales, pues también las otras que faltan. Sí, bueno, yo nada más para terminar y para concluir, irresponsabilidad de los promotores que nunca entregaron las plantas, 25 años atrás, y los que sí le entregaron, que son la mayoría. Hay una legislación vigente que tiene que ser modificada, estamos de acuerdo, tiene que ser modificada, pero esto lo hemos hablado, yo creo que en los últimos 25 años. O sea, hace 25 años no las traspasamos y hace 25 años estamos o más hablando del tema. Creo que tenemos que ponerle un punto final y tenemos que hacernos cada uno responsable de lo que nos toca y creo que estos foros son los llamados a ello. Así que ojalá, porque yo creo que hay, a menos que ustedes me corrijan de la parte de los constructores, ¿hay la buena voluntad y la disposición de colaborar con las instituciones para hacer estos traspasos adecuadamente? 100%. Sí, definitivamente. El que paga la cuenta, por supuesto que está de acuerdo con que tienen que hacerse los traspasos de las plantas. Señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este no es un tema sencillo y no es un tema fácil porque implica, evidentemente, salud pública, salud ambiental. Yo creo que la moraleja de lo que todos sacaríamos el día de hoy aquí como un resumen es que hay la voluntad de resolver. Eso es importante, pero hay la voluntad también de resolverlo ya. Esto no es un problema de hoy ni de esta administración de gobierno, estamos todos de acuerdo con ello, pero alguien tiene que asumir las responsabilidades de resolver los problemas. Este es un tema de salud pública, de salud ambiental, que tenemos que tomar también este toro por los cuernos y resolverlo. Lo importante, estamos hablando de ello y estamos todos de acuerdo en que debemos resolverlo. Así que muchas gracias a nuestros panelistas y muchas gracias a ustedes por ponernos atención hoy.